La siguiente conversación es una conversación con una mamá que me contactó y es la primera conversación que yo voy a tener abiertamente sobre este tema porque creo que hay que sacarlo adelante, creo que tenemos que hablar de esto, tenemos que dejar de ocultarlo, porque todo lo que no se todo lo que se oculta se pudre y se muere. Así que démosle un poquito de ventilación, un poquito de luz y veamos qué es lo que sale. Bienvenidos. Excelente. Javiera, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por contactarme. En realidad, después de este pequeño llamado que yo empecé a hacer a la gente, creo que tú me contactaste antes de eso, de hecho. Fue Eh, cuando subí el... Después del artículo, Claro, después de que subí la hipótesis de esa semana, tú me contactaste para contarme tu historia y fuiste una de las 5 personas más o menos que me contactaron, que al final me inspiró a decir, ¿sabes qué? Hagamos que estas historias sean más públicas que solamente un mensaje. Y te pregunté y fuiste la primera en acceder, así que eres la primera persona que va a aparecer claro. acá en cámara. Y te lo agradezco un montón. Así que vamos con la historia. Cuéntanos un poco, Javi, ¿a qué te dedicas? ¿Cuántos años tienes? Cuéntame un poco de ti. Me llamo Javiera Ríos, tengo 32 años. Cuando tenía 20 quería comerme el mundo, que trabajaba en venta, entonces como ese espíritu competitivo, y Mm, voy a estudiar marketing y voy a hacer muchas cosas. Y después fui mamá. A los 22 años fui mamá. ujú, Estaba en tercer año de mi carrera. Y yo dije, no, esto no me va a impedir seguir en lo que estoy, todo bien. mm, Pero el punto fue que a los 2 años diagnostican a mi hijo con autismo. Y es ujú. algo que para lo cual uno no está preparado y cambia el panorama por completo, quiera uno o no lo quiera. Claro. Oye, te puedo preguntar cómo fue, bueno, cómo fue tu embarazo, cómo fueron los primeros El años de tu embarazo hijo. fue normal, súper bien, siempre Ujú, lo repito, o sea, fue un embarazo no planificado en tiempo, o sea, ujú, tenía mi pareja, la que todavía tengo, pensábamos tener hijos, pero llegó, y fue como, ya. ya, bien, ya igual Ujú. vivíamos juntos, todo. Bien, yo justo había renunciado al trabajo como un mes antes. Mira, ya. Y ya con eso uno queda con las puertas, pero cerradas, Sí, cerradas. po. Mm, Yo dije, ya me voy a dedicar un par de años, ya porque mínimo un par de años que no te contratan, a la maternidad. El embarazo fue súper bueno, no tuve ni siquiera síntomas de embarazo, la verdad, ni mareo, mm, vómitos, náuseas. Y era como, súper. yo estoy bien, seguía estudiando, de hecho manejé hasta un día antes del parto, fui a estudiar, todo muy bien. Oye, Javi, ¿dónde vivías tú en ese momento? En Santiago, Ya. como unas Y 15 millas, entre esas dos. perfecto. Y en ese momento estamos hablando hace 10 años, ¿no? Sí, en el 2015 nació mi hijo. Claro. Durante el embarazo, ¿te vacunaste? ¿No te Sí, vacunaste? ¿Ya? de la influenza, que es como Ok. el tipo que te agarran y como, no, tienes que vacunar. Sí, sí, sí. Ok. Hasta ese momento yo no tenía ningún cuestionamiento de ningún tipo. O sea, No, por supuesto, como la mayoría. Ujú. sí. Bueno, y entonces nació tu hijo. ¿Cómo se llama tu hijo? Cristóbal. El Cristóbal. Nació Cristóbal. ¿Y cómo fue el parto, los primeros El meses? parto, bueno, en ese momento yo lo vi normal, después lo he empezado a cuestionar un poco con los años, porque fue Ujú. un parto inducido. Ya. Y al ser inducido no me dilataba bien, estuve muchas horas. Y yo traté que hasta el final fuera un parto normal, como que yo decía, no, no es necesario, mientras no sea riesgoso para el Por niño. supuesto. Me decían, no, está bien. Y después fue un parto que me costó mucho. Estaba muy anestesiada y pujar, pujar. Y el niño nació cansado. Mm, Entonces, dentro del autismo uno cuestiona todo, absolutamente todo. Entonces, por supuesto. no me lo pasaron, se lo llevaron. Después tuvo con ictericia a la semana. Mm, Entonces, como que en ese momento todo era normal. Era como, ya, sí, voy a ya. estar dentro de los rangos normales.
Y para la ictericia tuvieron que usar las camas de luz. Las cámaras, Ya, claro, de ok, 10. perfecto. ¿Y cuánto tiempo estuvo en eso? 2 días. 2 días, ya. ¿Y de ahí se fueron para la casa? De ahí en la casa, sí, bien. Perfecto. Las vacunas del recién nacido me imagino que No, las enchufaron todas, ya. sí, no, y de hecho nosotros teníamos como esta idea de vacunas complementarias también. Entonces, Mm. un cóctel ahí fuerte para el niño. ¿Y te Eh, acuerdas qué le pusieron en ese momento? rotavirus, ¿Al nacimiento? no, no, no el nacimiento, Ah, no, ya, ya. el lapso de los primeros meses, porque de hecho fue antes de los 3 meses que le pusieron la vacuna del rotavirus, 2 dosis, Ya. no me acuerdo si eran 2 o 3 dosis, Ujú. y todas las que se podían poner era como, no, Todas las ponle del esquema normal. normal y complementario, las que se, Claro. a eso me refiero. Todo lo que se podía, Todo lo que lo tuviera más protegido, entre comillas. por supuesto. Oye, Javi, y después de eso, ¿tú qué empezaste a notar? ¿Cómo llegaron a este diagnóstico? Primero, cuando era bebé pequeño, fuimos a control y estábamos como en búsqueda de la pediatra definitiva. Entonces, Mm, una pediatra me dijo, no fija la mirada, no sonríe. Y yo decía, no, no, no. Y cuando da pecho, no, no, mira, era como un signo de alerta. mm, Pero obviamente en mi familia era como, ¿cómo se hace un signo de alerta si es un bebé tan pequeño que tiene? Yo decía, no, pero es que igual, si me lo está diciendo la pediatra es por algo. claro, Y y ahí tenía como 3 meses, algo así, tenía, no tenía menos, tenía como 2 meses. Ya, ok. Entonces, mire, vamos a hacer lo siguiente, vamos a mandarlo al oftalmólogo primero para ver que esté viendo bien y después, en caso de que no sea eso, al neurólogo. Ujú. Y justo como que esos días empezó a fijar la mirada y a reír, como si hubiera sido un retraso solamente. Claro, como un pequeño retardo nomás en el desarrollo normal. Como, ya, pero yo sentía que había algo, y el papá igual, o sea, los dos estábamos como que le hacíamos así en la cara y no reaccionaba, y era como, me parece raro. Mm. Ya. El papá ya tenía un hijo anterior, entonces más o menos cachaba. Mm, Ya, después de eso quedamos supuestamente tranquilos. Ya, fijó la mirada, no nos dijeron nada más. Pero yo, obviamente los papás sienten como hay algo. Y cuando ya tenía como un año, caminaba, en la parte motora excelente. De fijar la cabeza, de hacer todas esas preguntas que ya me han hecho varias veces, entonces ya más o menos las tengo como de memoria, como que mm, impregnadas. La cabeza a los 2 meses, fijarla, sentarse, gatear, todo lo motor muy bien, pero el lenguaje no, no. Bueno, todavía no en realidad, pero era como en ese minuto del signo de alerta. No ya. hablo, Nada. no hablo. Y ya teníamos una pediatra definitiva en ese momento y me dice, ya, pero no habla y no sigue instrucciones. Por ejemplo, tú le dices, anda a buscar tus zapatos y te los trae. Y es como, no, imposible. O sea, eso que fuera a buscar sus zapatos nos costó años, de Mm, años, de años. mm, ya. O sea, empezó con síntomas, no tanto motores, sino que más bien de habla y de instrucciones. De hable de instrucciones, sí, pero heavy. ¿Y ahí a qué edad estamos hablando más o menos que habrá sido como Un, esta visita a la un pediatra? año, un año 3, Ya. que era Ujú. como, ya estaba dentro de lo normal, pero la pediatra me dijo que igual era bueno que lo fuéramos como viendo al tiro, por si acaso, mandémoslo al fono, Mm, veamos si escucha bien. Y cuando le salieron bien las pruebas auditivas, me acuerdo que una otorrino me dice, no, ¿sabes qué? Yo te voy a mandar a donde esta neuróloga, y tú anda donde esta neuróloga, y después vemos qué pasa. mm, Y ya estábamos hablando pasó todo este tiempo de evaluación como un año, casi los 2 años. ujú, Pedimos la hora y la neuróloga lo vio un ratito y me dice, no, él tiene autismo. mm. Y algo que no se ve nunca, porque siempre es como, no, el equipo multidisciplinario, helado, qué sé yo. No, tiene autismo, Al tiro. al tiro. Tiene Mm, autismo en un grado leve, con buen pronóstico, en ese entorno, me dijo. Si como tú ya supiste y eres chiquitito, si tú haces todo lo que tienes que hacer, esto va a estar súper bien, después no se va a notar.
Si tú no haces nada, me dijo, nada, 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 él va a empezar a hablar como a los 5 años. Mm, Y era como lejano, tenía menos. claro. Si tú haces todo bien, él va a hablar, va a estar bien y no se le va a notar. Oye, Javi, ¿y qué era hacer todo bien? O sea, hablar, ser funcional, seguir las instrucciones, No, como no, pero me refiero a qué era lo que ustedes tenían que hacer lo que teníamos todo bien, que hacer era digamos, entre llevarlo a comillas. terapia, llevarlo a fono, terapia ocupacional, psicólogo, equipo multidisciplinario, y fue como un shock, porque yo le decía, pero tiene autismo, ¿qué es? En ese tiempo no se hablaba como ahora, era como recién. Mm, ¿Tiene autismo? ¿Eso qué es? ¿Se quita? ¿No se quita? No, me dijo, él nace con autismo, muere con autismo. mm, Y yo así como, oh, heavy, mm, la impresión. Yo le dije, ya, yo traté de tomármelo bien, mm, decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dígame lo que tenemos que hacer y si usted me dice que, si hacemos lo que tenemos que hacer, va a estar bien, vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer y más, si es posible. mm. Y partimos el camino largo. Ya. Que no fue tan así como dijo la doctora, es que nadie puede predecir nada, entonces, No, como por supuesto, por supuesto. Y el Cristóbal, ¿cómo fue evolucionando después de eso? al principio bien, al principio nosotros empezamos a buscar, me acordaba que si una amiga de la universidad tenía un hijo con autismo, la busqué por todos los correos, no tenía su número, la busqué, fui a centros, fui a jardines, mucha gente diciéndome, no, él no tiene autismo, ¿cómo se te ocurre? Tratándome de... Pero, oye, tengo el diagnóstico, ¿está diagnosticado? No, es que una doctora no te puede diagnosticar a tu hijo a los 2 años. Profesionales en la salud, no estoy hablando solamente de la familia, de los Claro, claro. Ujú, o ir a otro doctor y que me dijeran, no, él no puede estar diagnosticado a esta edad, tenemos que esperar, y era como, pero si tiene el diagnóstico. mm, No, me decían no, como si fuera decir no, desestimar el diagnóstico de otro doctor fuera como nada. mm, Y claro, pues partimos todo y al principio bien. Eh, Nos dimos cuenta que era muy inteligente, que resolvía cosas solo, que no se podrían haber, como decir, enseñado, o sea, algo que ujú. ya por su cuenta. ¿Cómo en qué lo notaste, por ejemplo? Ordenar números, Ya, muy rápido, del 1 al 9. Y mm, era como, no, imposible que se lo hayamos enseñado tan rápido. claro. O juntar cosas, apilar cosas, Mm, resolver problemas por su cuenta, como que quiero esto, pero no te quiero decir que quiero esto, sino que voy a buscar esto y voy a encontrar la manera de llegar a eso. ya, ok. Después empezó como a hablar, pero de a poco, como muy intermitente, como de contar los números, como estaba tan pegado con los números, como empezó a decir los números, pero después no, decía vocales, después no, decía palabras, después no les volvía a decir. Mm. ¿A qué edad empezó a decir las palabras, a hablar de los O a los números? 2 años, cuando todos empezamos a hacer todo lo que teníamos que hacer, jardín, terapia, como ¿Ya? que empezó a avanzar rápido. Ya, ok. Y nosotros felices, está avanzando súper rápido. Mm, Después, como a los 3 años y medio, tirado para los 4, se estanca. ujú, Se estanca, como que no pasa nada. De hecho, con colegio, terapia, entonces tú dices, escucha, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué se estanca? claro, ok. Después vino la pandemia y se estancó mucho más. ¿Y hay qué? Después de la pandemia se estancó mucho más ya Se después. estancó mucho más, claro. Sí. Sí. Parte de las decisiones maravillosas que tomamos en ese periodo. Bueno, y en esta evolución tú seguiste vacunándolo con todo lo que encontraron en el camino, digamos. Sí, de hecho, mira, lo digo en esta parte, que yo lo descubrí muchos años después. Sí, Tiene un estancamiento como a los 3 años, casi a los 4 años, de la que no habla más, nada, ni una cosa. ya. Él venía hablando ya. Sí, pero a No veces, mucho, pero hablaba. claro, Mm, lo escuchamos, después ya no lo escuchamos más. mm, Era regulaba cada vez más. Era mm, todo, sacar el pañal era imposible. ya. De repente se hacía en cualquier parte, no le importaba dejar todo sucio, era como un desastre en el fondo. Mm, Y tú dices, pucha, ¿qué más hago? Y yo busqué mucho esa respuesta de qué más hago. claro. Es como importante este detalle, porque yo decía, ¿dónde voy? ¿A quién le pregunto?
Ya, Mm, yo lo atendía en la red de la Católica o de repente en otras partes, pero más allá. ujú. Les voy a buscar a otro doctor. Díganme qué otro doctor. Yo pensando que si me daban el dato de otro doctor o alguien que pudiera decirme algo, algún terapeuta especial, no sé, qué sé yo, alguna terapia alternativa, lo que sea, yo buscaba. Claro, por supuesto. Esto es súper importante. Te voy a interrumpir un segundo nomás porque tenemos todavía una creencia, especialmente desde el lado médico quizá, o del lado más de la salud, que hay como una homogenización en la medicina, en que hay una verdad absoluta que ya se ha descubierto y por lo tanto todos hacemos exactamente lo mismo y todos actuamos exactamente igual. Sí. Y eso yo creo que es un error garrafal de pensamiento de la idea que tenemos sobre la medicina, porque en realidad no es así. Así que está Yo, perfecto. Y esto ya, lo hacen, los papás lo hacen, en el fondo, que van a buscarla, o bueno, uno también de repente con su propia salud, va a buscar donde le han dicho que no hay nada. Y muchas veces encuentra. Bueno, disculpa, sí, continúa. no sé. No es que es cierto. Yo buscaba respuestas, busquemos tal doctor que recomendaban. Ya, no, si este doctor es seco, no sabes que mejor sálete de neurólogo y buscale un psiquiatra o Ujú. neuropsiquiatra. Eso. Y yo ando al psiquiatra. No, mira, ¿qué podemos hacer medicar? Porque si ya el niño se porta tan mal y no sé, no pasa nada, vamos a tener que medicar. Y yo decía, pucha, no sé, traté de medicarlo y le hizo peor. O ¿Qué sea, le, qué le diste? el Aradix, el famoso Aradix Aradix. Mm, y la risperidona. ok. Con nada. O sea, yo le daba el Aradix, se concentraba más y después le daba una crisis, Mm, un llanto, pero yo me imagino que quizás le dolía algo, una crisis de pánico, no sé qué habrá mm. sido, pero era algo fuerte. ¿Y le diste las dos cosas juntas? O sea, la Aradix y la No, risperidona. en periodo distinto. Ah, ya, en periodo distinto. Ok, perfecto. Tú sabes cómo probar. Probemos primero con el Aradix, después probemos con la risperidona, pero Claro, no me sirvieron para nada. ya. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tú ya buscaste por todos lados y lo que, por ejemplo, hablaban de terapia alternativa, protocolos alternativos, y era como, no, es que eso está mal, eso está prohibido, eso es la alimentación, no, eso es algo, pero yo Mm, escuchaba como esas vocecitas por algún lado que decían, mira, aquí hay algo distinto, mm, pero cuando tú ibas al médico y le preguntabas, no, es que eso está súper mal, mm, eso es peligroso. De hecho, claro. no, ni se te ocurra, por favor. Mm, Y era mm, como, ah, ya, bueno, si los doctores dicen que no es por algo. claro. Y siempre tratando de echarle la culpa como a la familia. Es que a lo mejor ustedes no están haciendo esto, no están haciendo esto otro. Mm, Y decir, puta, me estoy sacando la cresta, ya dejé la pega, dejé todo, ¿qué más, qué más? ¿Qué, ¿qué más puedo pedir? qué más? Y Ya, y estuviste en esa búsqueda entonces. sí, yo después me di cuenta que igual le puse varias vacunas juntas como en ese periodo. Después lo vi en el calendario, cuando ya después de muchos años me di cuenta que tenía como onda influenza, la de la varicela que era complementaria. Después tenía, no me acuerdo, pero eran como cuatro. En En un ese periodo periodo como de cuando dejó de hablar. claro, Claro. en un periodo de 6 meses. Más o menos. Ajá. Yo después lo revisé y dije que no, porque se tanta la coincidencia. Mm, Y esto es obviamente muy conspirativo, porque si se lo dice a un doctor, o bueno, depende a quién ahora, porque ahora sí, ya pero la lo, mayoría va a actuar de la lo misma forma, convencional digamos. es como no. De hecho, yo intenté con lo convencional solamente hablar de alimentación y fue como un portazo en la cara. Oye, no. Ya. Me decían, pero yo le dije, sí, ya lo estoy haciendo, no Pero, funciona. No. ¿qué era lo que les planteaste en ese momento? Cuando quise comenzar temas de alimentación, primero planteé como la posibilidad, como de, han comentado que esto sirve, no, es que eso es peligroso, puedes desnutrir a tu hijo. ¿Pero le planteaste alguna dieta en particular o fue No, simplemente ver solamente, si es que hacemos algún sí, cambio en alimentación? sí, Así de sí, amplio. claro, he escuchado que hay niños que les cambian la alimentación. Yo en Ya. un principio no entendía por qué el tema de la alimentación, ya que es como un evento canónico, así como no entendía por qué tenía que ver la alimentación, si yo por más que buscaba autismo, todo era neurológico, Ya. que aceptarlo, qué sé yo. Mm, Decía, pero ¿por qué? A mí yo necesitaba que me hiciera sentido. Que yo mm, decía, por no supuesto. me hace sentido que sacar el gluten y la caseína, que era como lo primero. Ajá. ¿Qué tiene que ver el gluten? Si es neurológico. Mm.
Y después como llegué a dentro de toda mi desesperación, llegué a un centro de terapia que no sé si has escuchado terapia, como Ce- terapia, mm, ¿Centro de terapia cuánto? terapia ABA. ABA. Es una Como, modalidad de terapia, no es ¿ya? solo un lugar. Es una modalidad de terapia que en Estados Unidos se le aplica a casi todos los niños. Ya, Acá no mucho. ya. Hay un par de centros en todo el país prácticamente. O sea, Ujú. supongamos que hay 3. Ok. Y yo llegué ahí. ¿Ya? ¿Y en qué consiste esa terapia? Es como una terapia que dura 2 horas, es más larga. Y tiene programas de lenguaje, programas de... ¿cómo? Terapia de lenguaje, emparejamiento, cosas como más técnicas con los niños. No Ya, sé, emparejemos esto, toma, dame, busquemos instrucciones, busquemos la lectura global en vez de la lectura convencional. Hay como una estructura un poco más como cerrada. No es tan, ya, es como todo bien dirigido hacia el niño. ya, pero te refieres, cuando dices una estructura más cerrada, ¿te refieres a que no aplican muchas de las técnicas convencionales que tú habías visto, sino que es algo bien particular a ellos? ¿O otra cosa porque Es no entendí como muy vean bien? los intereses del niño y hagamos un programa en base a Ah, eso. ya, ya. Claro, Ok. porque de repente como que en la terapia ocupacional, la fono, lo que yo siempre veía era como, ya, juguemos con el niño y a través de esto le enseñamos cosas. Ajá. Lo cambiabas como más estructurado. Ya, hay un programa de lenguaje, vamos a intentar media hora que tú me digas una palabra en base a tu interés. Ok, ya. Entiendo perfecto la La- diferencia. Entonces, hay gente que no le gusta, que es como Mm. controversial. Todo Porque lo lo, que nosotros hacemos es controversial, así que obvio, porque lo encuentran demasiado, conductista que le dicen también. claro, demasiado conductista con el O sea, niño y yo no el estoy pobre niño, para ya. que me hable, ojalá, o me diga, o me demuestre una intención comunicativa. Ujú. También ocupan programas de comunicación aumentativa, como el iPad, y ahí, ya, sí, está bien, te voy a dar con esto. Ya. Ok. Después lleguemos a emparejamiento. Mira, me tienes que emparejar esto con esto para que lleguemos a un... Es como un trabajo con una meta. Ujú. Ya. Perfecto. Ya. ¿Y en ese centro qué pasó? ¿Qué fue lo que te cambió a ti? Empecé a ver que había niños que me empezaron a contar, así como, oh, ¿sabes qué niños que hacen dieta? Y yo, ¿pero qué dieta? ¿De qué se trata? A ver, ¿qué me van a decir? Yo decía, ¿qué me van a salir? Mm. No, dieta sin gluten, sin proteínas, sin azúcar, y les ha ido súper bien, y yo no sé, no me tinca, decía yo, es que estaba muy cerrada la verdad, a pesar de que Por ahora, supuesto. pero en ese minuto estaba muy cerrada. Absolutamente. No, es que yo Mm. no sé si alguien me quiere vender la pomada, no entiendo qué es lo que está pasando, no sé. Mm. Sí. Después, pucha, pero por algo llegué aquí, como que tenía un montón de cuestiones. Mm. No, Oye, mira, Javi, ¿te puedo pedir que hables un poquito más fuerte ya, el para la sur. grabación? Sí. Gracias. Justo se me echaron a perder los audífonos, por No te eso. preocupes, no te Lo preocupes. estaba buscando. No, hacen dieta sin azúcar, sin gluten, pero yo todavía no entendía el por qué. ¿Por Ya. qué? O sea, no, pero tú podrías hablar con las mamás de los niños que lo están haciendo. Ujú. Decía, no sé, a ver, ¿qué pasará? No, Mm. me daba mucho susto. Mm. Pero llegó un minuto en el que vi que los niños avanzaban y el mío estaba, pero cada día peor. Y de hecho, en un momento dije que no me hablaran más del tema, así en ese minuto. Mm. Después dije, ya, cuéntenme todo, yo voy a hacer lo que tenga que hacer, ya estoy muy desesperada, mi hijo se está portando muy mal, ha retrocedido un montón, yo nunca faltaba terapia, nunca lo he dejado de llevar a la plaza, al parque, que hay muchas más cosas que solo la terapia. Claro, por supuesto. Buscaba como por todos lados, la psiquiatra no sé cuánto, famosa, no sé, lo más arriba posible, y en el cerro, y era como, pucha, ya. Mm. Me dicen, no, están haciendo una dieta keto. Primero era keto, Ya. por el tema del intestino. Alguien me lo explicó en media hora, una hora, y yo lo entendí así. Lo Perfecto. entendí porque anteriormente, yo años atrás, dentro de lo que uno busca dietas para uno, todo, había Ujú. leído el libro del Pedro Gress, del Ujú. doctor Gress.
El método Gress. Sí, entonces ya entendía a qué se referían cuando me decían, Ujú, no, el intestino permeable, no absorbe los nutrientes de los alimentos, entonces los niños con autismo esto es lo más importante, mm, necesitan una dieta que por lo menos elimine lo más tóxico que se pueda, ojalá bajan carbohidratos para no alimentar esta microbiota. Y yo dije, ya, sí, ahora lo entiendo. Cuando me lo explicaron, yo dije, lo entendí. ok. Entiendo el por qué, no lo sabía, nadie me lo había dicho. Solamente había escuchado dieta, dieta, pero ¿por qué dieta? Mm, Cuando entiendo esto, le planteé a mi pareja, le digo, mira, ¿sabes qué pasa esto? Hay una dieta especial, yo lo quiero intentar. ya. Y hubo una doctora que de las que yo le comentaba esto, que me dijo, bueno, no pierdes nada por intentar. Y fue Bien, como, por lo menos no estaba por cerrada. lo menos no se negó. Yo dije, Mm, ya, lo voy a hacer. ujú. Y no, nos cambió todo, todo. ¿Sí? ¿Cuántos Sí, años tenía él? iba a cumplir 7. Yo, 7 ya. yo Ujú, hace un tiempo atrás, como hace un mes, le escribí a una mamá de México ya, que cuenta como su testimonio con su hijo con autismo, que es más grande, hace la dieta, hace todo y lo ha mostrado más, lo ha evidenciado más. Él perfecto. tiene así como un montón de seguidores. Y yo le escribí como no pensando que me iba a responder y me respondió, hicimos un live y yo le dije, es que mira, me explicaron la dieta. Hay gente que hace una transición para llegar a la dieta keto. Ujú, No sé, ponte tú una semana de quitar el arroz, el fideo, de quitar el gluten primero, después voy a quitar los lácteos, después no, yo dije no. Yo voy a empezar, no al otro día, pero en el fondo como, voy a empezar un día, pero con todo lo de la dieta, no voy a hacer ninguna transición. A perfecto. mi hijo le gusta mucho hasta el día de hoy la palta, siempre le Ya. gusta la palta. Y el huevo. Y fue como, no, yo me voy a agarrar de la palta, del huevo y de la carne. Todavía no llegábamos a dieta carnívora. Y voy a partir con esto voy a ver la receta, voy a ver qué le puedo hacer, qué le puedo cocinar. Y de un día para otro yo hago esto. Porque si empiezo que quito una cosa, que quito otra, no voy a empezar nunca. Exacto. Ese es exactamente el problema. Claro, y el punto era que él estaba desbordado. O sea, yo cuando te digo que estaba desbordado, era como él se subía a los muebles a buscar comida, haciendo que su dieta era normal, él podía comer. Siempre traté de que comiera natural, no sé, según yo, la avena, de, Claro. de hacerle las cosas caseras. Todas las cosas que nos han Pero dicho él que igual tienen que hacer, que estaba están súper bien. mal, él Mm, estaba súper mal. De hecho, se subía al techo del auto, al techo del auto si se podía caer, se podía matar. O sea, mientras yo estaba tratando de hacer aseo, él estaba en el patio arriba del techo del auto mm. y se hacía el cacú, lo mismo que después ya lo asocié más, porque primero era como, no hay nada digestivo, yo preguntaba por test de alergia, me decían, no, no, si eso nada que, todo un Tiene montón, nada que ver. Nada que ver. Nada tiene nada que ver. Mm, nada tiene nada que ver, todo, exacto. como Todo decía, está separado todo en es este. autismo. Sí, todo es separado. Todo es por No, no, separado, nada está todo asociado. es autismo, no, es terrible, porque te dicen, ¿qué pasa? Te lo niegan, no lo quieren ver, Mm. no, mal. Yo creo que es no querer verlo. Yo sinceramente creo que, bueno, hay un grado de no poder verlo, que yo creo que también es lo que te pasó a ti en su momento, que cuando uno está con una idea en la cabeza y la va explorando, y hasta cierto punto tuviste que en un momento sí mejoró un poco tu hijo, el Cristóbal, cuando partiste con las terapias alternativas, entonces después, cuando revierte, tú dices, bueno, quizás efectivamente es algo que yo no estoy haciendo. En el fondo no te Sí, hace, uno duda y es normal y es natural y eso estaba lo es lo mismo. que todos hacemos. Entonces, también cuando uno está dentro del mundo de la medicina, uno tiene cierto paradigma que sigue. Y ese paradigma muchas veces funciona principalmente en la aliviación de síntomas. O sea, efectivamente, cuando la gente va al médico y tiene algunas cosas y uno le deja paracetamol y algún antibiótico en algunos casos o lo que sea, o los antihipertensivos, cosas, efectivamente pareciera que estoy mejorando las cosas, particularmente en el corto plazo. Entonces es muy difícil deshacerse de eso porque deshacerse de eso significa deshacerse de todo lo que tú has construido también. Y eso es muy difícil. Y por eso siempre se habla de que uno tiene que tocar fondo antes de salir y creo que fue un poco lo que te pasó a ti cuando no querías aceptar la dieta.
Hasta que dijiste, en verdad, ya no tengo nada más que hacer, estoy haciendo absolutamente todo que pierdo. Que no tenía nada que perder, pero tuve mucho que ganar, porque de Exacto. hecho, a la semana de que empezamos la dieta, porque primero pasa por un periodo en el que él comía, porque él estaba acostumbrado al huevo a la palta, después su organismo empezó a echar de menos, porque Ujú, como, ¿dónde está mi arroz, mi papa, mm, mi fruta? En el principio ni siquiera frutas, nada. ujú, Eh, Después no quería comer, pasó por un par de días que no quería comer, y esa ujú, fue la prueba más grande de todos los papás que hacen dieta, o sea, cuando mm, no quiere comer nada hasta que tú le des algo que él quiere. claro, Es como, no me voy a mantener firme. bien, A bien. la, a la semana él nunca más se subió a los muebles, nunca más se subió al auto. Y otra cosa que también hacía era se sacaba toda la ropa. Me acuerdo mucho de eso, que se sacaba la ropa, se mordía la ropa, esto, los puños se los comía hasta dejarlos, pero sin nada, se mordía Wow, los cuellos de la polera, había que estarle vigilando la ropa, comprando ropa 2 tallas menos para que le quedara chica y que no le sobrara porque si no se lo comía. O sea, hay muchas cosas que yo mirando para atrás digo, uy, qué tormentos en ese momento. wow. ¿Y en una semana se le pasó todo eso? Eso, sí, o sea, hay muchas cosas que le faltan y que le Por van a faltar, supuesto. que... pero eso particularmente se le pasó en una semana, o sea, en una semana él nunca más se sacó la ropa y lo voy a repetir todas las veces que sea necesario y yo quiero seguir como hablando del tema. Eso. En una semana no se sacó más la ropa, no se subió nunca más a un mueble y no se subió nunca más al techo de la camioneta, que era como lo que nos perturbaba, pero de que ya le pudiera pasar algo. Claro, perfecto. Oye, y esa semana, entonces, ¿qué fue lo que le diste? En esa semana lo que más le di fue palta, huevos, carne, le hacía tortillas con verdura, panqueques de harina de almendra. Bueno, en ese tiempo la dieta era como la keto amplia, como Claro, keto tradicional, digamos. keto tradicional, pero sin las frutas, Ya. los berries, esas cosas. ¿Sin berries tampoco? No, sin berries. Ya. O sea, verduras, palta, huevos, carne, pollo, aceite de coco, aceite de oliva, no, Mantequilla, ghee, ghee. Ujú. sí, mucho ghee. Ah, por la caseína también, usted en Sí, general. la Ok, cosa, claro. perfecto. El- Después, como varias empezamos a hacer la dieta, ya varias empezamos a hacer muchas cosas, y hubo una mamá que nos habló de la dieta carnívora, Ya. porque era más efectiva que la dieta keto. ¿Por qué? ¿Qué era lo que nos pasaba? Ujú, Como compartíamos la experiencia entre varias, como ya. que nos decíamos, oye, ¿sabes qué? Se me hincha un poco en la noche. Mm, No, es que le estoy dando mucha verdura. mm, Yo trataba de darle mucha verdura para que sopesara un poco los efectos de no estarle dando carbohidratos. mm. Entonces trataba de hacerle ensalada. ¿No? Entonces, Y por qué nos han dicho que las ensaladas son lo más sí, sano que hay, son lo claro, mejor que hay para la vida? lo Mm, mejor y todo. Entonces era como, pucha, se hincha. O había niños que comían tomate y se hizo como un patrón de que comían tomate, se alteraban, se irritaban. Fue ya. como, ¿sabes qué? El tomate no lo está haciendo tan bien. ¿Sabes Mm, qué? Quedan muy chavos las verduras, o sabes que habían alimentos que dentro de esta como investigación, por así decirlo, buscábamos, oye, ¿qué te sirve más para aglutinar? El psyllium, por ejemplo, ya. o la goma chantana, que son como todos Ujú. alimentos igual rebuscados, porque buscan como tostaduría, Sí, sí, claro, claro, hay que o buscarlo. porque Sí. están en el Jumbo, pero carísimos. Sí, no, y están ahora están mucho más disponibles, pero probablemente hace unos 5 o 6 años no tanto. No tanto. Entonces Mm, teníamos que estar como ya, alguien va a comprar y compré para los demás. claro. ¿Cuántas Una mamás eran más o menos en este grupo? como 7, 8. Ya, Bueno, perfecto. Y todos estaban probando una dieta keto con distintas variaciones. sí, Perfecto. Ya, y era como hubo una mamá que ponte tú se puso a hacer guía para vendernos a las demás, porque igual el guía excelente. es caro. Sí, Sí, es un cacho hacerlo aparte. sí, y aparte quedó un cacho hacerlo, yo traté de hacerlo y es difícil. Se te quema la mantequilla, sí. Y al final vimos que era como lo mejor para freír, porque igual el aceite de coco tiene un sabor que, bueno, a mí nunca me ha gustado mucho y a Ya, él tampoco tanto, entonces era como, no, ya, claro. más para Ujú. cosas dulces que para salado.
Claro. Entonces, dentro de eso empezamos a ver que las verduras, la harina de linaza, el psyllium con mucha fibra, mucha, mucho. Mm, Y ahí una mamá dijo, ¿saben qué? Por alergia alimentaria, ella conoció la dieta carnívora. ya. Y nosotros dijimos, no, pero igual ya es muy extremo quizás, Sí, porque pues obvio. con la dieta keto y todo. No, no sabes que ando súper bien con la dieta, y no, como que hicimos una reunión para hablar de esto, así como, hoy hablemos de la dieta carnívora, que era como carne, sal, agua, ya allí, Mm. cortes de carne distintos, y la empezamos a hacer, lo ¿La empezamos a hacer empezaron a hacer todas juntas? todos juntos. Bueno, algunas con más variaciones que otras, algunas no tan Ya. 100%. Porque hay como una carnívora estricta y hay como una carnívora que es como con yogur, con más cosas. Sí, Entonces, no, exacto. no nos conviene tanto el tema del yogur por la caseína. Entonces, Claro. la carnívora más estricta. Ya, hicieron carnívora estricta, o sea, como dieta del león, digamos. Claro, sí, era Ok, como que los niños desayunaban un lomo vetado con ghee. perfecto. Y fue como, no, le hizo súper bien. O sea, es que, de hecho, mi hijo ya lleva años en. Bueno, yo no voy a decir que ahora la dieta es 100% carnívora. Yo creo que Ya. es una dieta keto carnívora. Ok, perfecto. O sea, es Y, como 80-90% carnívora. claro, si el niño se iba a desnutrir con la dieta, él ya no Ya no existiría. se desnutrió. Se desnutrió. ¿Hace cuánto tiempo lleva con la dieta carnívora? Yo creo que keto carnívoro unos 3 años ya. 3 años. Y partimos con el mismo tiempo, entonces. Yo llevo No como se, 2 años y medio. no se ha desnutrido, no No lo nos pasa. hemos desnutrido todavía, qué No voy a bueno. decir que toda la familia la hace, pero sí trata ¿Sí? de comer todo, hasta carne, huevo. Yo creo que eso nos ha mantenido parados a todos. Sí, porque tú también, eso te iba a preguntar en algún momento. ¿Tú también partiste con esto cuando se la diste? Traté, pero Ya, me enfermé un poco. te- Es mucha la carga de vigilar a alguien 24/7, lo que come, que no coma otra cosa, ya. que vamos a la casa de alguien. Entonces tuvimos que cortar las visitas. De Sí, hecho, pues súper la aislante. transmisión fue agresiva. Mm, Tuvimos ya, que ir a cumpleaños porque no era, si él iba a un cumpleaños, él se desbordaba. Así que quería demasiado todo. Entonces fue como, no, ya, claro, no, incontrolable. a tener que dejar todo por un tiempo. Ok. Oye, y cuando estaba ahí en la keto y lo cambiaste a la carnívora, ¿qué notaste en él? ¿Hubo algún cambio notorio? Sí, general en su comportamiento, y es verdad que se hinchaba más con la que Ya. más hinchadito, ¿no? Y como Principalmente temas de bien, digestivos. bien. Principalmente eso fue lo No que es que notaste. él vaya al baño todos los días, Ya, pero yo creo que cada día por medio, más o menos, él puede ir al baño. perfecto. Oye, y hablando de esto en el fondo de la parte digestiva, que es súper interesante, cuando tú hiciste el cambio de esta dieta, antes tú me decías que él se hacía caca en distintos lugares, No, eso ¿sí? ya no pasó más, no. ¿Nunca más pasó? No, ¿Ahora después él de controla? empezar a ir al baño. ¿Sí? No, eso pasó al tiempo. Fue como que todo se fue dando de forma natural, como Wow. que volvimos a un organismo normal. Oye, y esa caca cuando él se hacía en cualquier lado era, disculpa lo gráfico, pero era como más diarrea o era como, Y era diarrea, siempre era diarrea. sí, pero O no era sea, verde, no tenía un color como para no, que la pediatra o alguien tuviera se una alergia. preocupara. Era como, no, normal. Pero, normal. Eran todos normales, que de ¿Cómo? verdad parece Eso chistoso, pero es cierto, es que, todos es que normales. es tragicómico, porque ¿cómo puede ser que un niño tenga 5 años y nunca haya hecho un mojón como la gente? ¿Cachai? Que No, no, sí, tenga igual, diarrea a los pero 5 años, entre todo medias. Sí, no es era como, terrible. igual hacía como diarrea, no tan diarrea, Claro, pero pastosa. puede ser normal, como Sí, po. lo normal. Como un mojón como la Lo gente, real digámoslo. es que es increíble, Javier, te digo, o sea, todo es normal para ojos de no sé qué, de los ciegos. Sí, pues exacto. No es más ciego que el que no quiere ver. Oye, Javi, oye, qué interesante lo que me estás diciendo. Y tengo demasiadas dudas. ¿Cuándo empezaste entonces a dudar del resto de las cosas? Porque una No, cosa es en ese decir, momento fue cuando cambiaste la dieta cuando cambié la dieta, y cuando nos notaste el juntamos cambio todos de abrupto. mamá, y de hecho no tratábamos de invitar a gente porque la gente no quiere. O No, sea, le dice a alguien, oye, el niño, pero no puedes comer esto. ¿Y por qué no puedes comer esto? ¿Y por qué no mm, puedes comer esto otro?
Y todavía me preguntan y yo, es que ya ni respondo. Sí, claro, claro. Los que Sí, más saben, pero es increíble que tú decís, mira, en la mañana se come un omelette con 3 huevos. ¿ya? En el almuerzo se come un buen trozo de cualquier corte de carne. Ujú. De repente le doy una frutita ahora que ya es un poquito más grande, pero Ajá, no mucho, la verdad. ya, Porque súper. de repente que nos pille aquí, quiere comer un poco de ensalada, ya, bueno, ya, pero Claro, pero no es común, no es lo que usas habitualmente. no. Ajá, Y alguna colación que le hago con harina de coco, harina de almendra, ya. pero la harina de coco ahora. Más la harina de coco ahora que la Esta niña almendra. como que va leyendo, como que uno bailando Sí, fino pues, con alimento. Este alimento tiene mucho salato, este ya me como cuando ya encanta. te hay en la onda ya. No sé si servirá como una carrera prácticamente porque lee tanto de fondo. No, Sí, es que este alimento tiene tal toxina que no nos conviene mucho por ahora. claro. O sea, ha sido un análisis de todo. ¿Y el Cristóbal ahora en qué está? Ahora está en su pieza No, viendo no, tele. pero en general, en general. No. Mira, el Cristóbal ha mejorado en todo, pero le falta mucho en el tema del lenguaje todavía. Claro. Pero cuando tú ya te metes en esto, empiezas a conocer personas que te ayudan. De Mm, a poco empezamos. mm, Primero no había ningún apoyo médico. no, Nada. Y pobre el que supiera, porque teníamos muchos problemas. sí. Después con el tema de cuando decís, ya, ¿sabes qué? No lo voy a vacunar más, que también tenés que hablar. Porque no Cu- lo puedes llevar a ninguna clínica normal y a un control porque te van a preguntar, oye, ¿qué pasa con el resto de las vacunas? Obviamente no le he puesto más de COVID. Afortunadamente no alcancé a ponerle ninguna de COVID Buenísimo. y ninguna más de nada por el Mm, momento. O mm. sea, no, no es que lo quiera hacer, pero me refiero a que Sí, sí, de sí, entiendo. momento adelante no hay más. Por el momento no te han forzado a nada. Pero nos falta el que te vea así como, oye, ¿qué onda? Lo llevo a la urgencia el otro día, oye, ¿qué pasa con las vacunas y todo? Y después tú te vas dando cuenta que no es algo tan conspiranoico, No, porque hay pues. gente que sí, hay centros médicos que después tú vienes descubriendo que sí hacen exámenes de metales pesados, o Mm. sea, sí se podría llegar a comprobar, ¿Y tú le pero has hecho es algún examen de eso? muy No, caro. ya, es muy Muy caro. caro. No, de sangre sí, como para ver cómo está el estado Mm, general, mm. pero ponte tú, me hicieron un presupuesto como de 2 millones de exámenes que había que mandar a Estados Unidos y era como, no, ¿sabes qué? Sí, sí, Después, pero aún así, sí, es que es demasiado, de sí, verdad. pues por supuesto. ¿Cuánta plata decís tú que te has gastado más o menos en terapia en el Millones, Cristóbal? no, millones. Antes de los 5 años, antes del momento del cambio de dieta, ¿cuánto te has gastado? ¿Cuánto así? ¿Tenía alguna idea? Son como en el año, yo creo que mucho. Millones, 4 o Mm, 5 en un año, por año, realmente. Porque si las terapias en este momento no cuestan menos de 400 lucas mensuales, claro. más la dieta, que igual la dieta es cara, Sí, eso es verdad. pero hay muchas cosas que igual no le das, entonces ahí vas como sopesando, Mm, más médico, más suplemento, porque igual también hay suplementos, ya. que importar y hay que... no, ya. ¿Qué le estás dando de suplemento en este momento? Lo más importante que le doy siempre es magnesio, potasio, melatonina en la noche, Ujú. y ahora empezamos con treonato de magnesio. Y la Ya. doctora me dijo Ujú. que era el que probamos con el citrato, el glicinato, Ya, un montón de cosas, de hecho, de suplementos. Hemos probado con todos los suplementos, había por haber me gas, imagino. DMG, no sé, pero son tantas cosas que tengo un mueble que es como una farmacia. Sí, sí. Con antiparasitarios, si es que en algún momento podemos llegar a hablar de eso. Sí, lo probaron. Yo te iba a preguntar en algún momento si es que trataron de hacer algo por tema de metales pesados o No, sí, desparasitación. el ¿Sí? ácido metales pesados, todo eso. ¿Qué hicieron? Primero desparasitamos con mebendazol, ¿Ya? con ivermectina no mucho porque es un poquito más fuerte Sí. Ujú. ¿Ya? y agotaba mucho el parásito. Y con el mebendazol, bueno, esto lo hicieron, me imagino, un poco más guiado con algún médico que Sí. encontraron que ya, Eso es un poquito más delicado, yo encuentro, es mucho más delicado. Sí. porque es
No es como llegar y decirle a alguien, ¿sabes qué? Voy a hacer esto. Porque yo en el fondo me metí en esto como tan profundamente de ya. Y eso fue lo que me llevó a enfermarme también, porque en el fondo es como te vaya a preocupar de que un niño cambie la alimentación, de desparasitarlo, de estar pendiente todo el tiempo de que no vaya a tener alguna reacción, de Mm, buscar libros. En un momento anotaba todo. mm. Decía, ya voy a anotar todo por si en algún momento hay algún fin científico, algún fin investigativo, Aquí que estamos. siempre fue la meta. Pero después ya no me cansé de eso. Claro, obvio. Pero Mm. lo tengo todo como más o menos, me Estaría acuerdo. bueno. Estaría buenísimo por revisarlo en algún momento. Oye, Sí, Javi, ya, y con la desparasitación, ¿notaron algún cambio no o no es tanto? heavy, es ¿Sí? heavy. Ok. Mm. En el fondo es como él bota un parásito y él cambia un comportamiento. Ya. Como que es como bueno, yo sé que es feo decirlo, ya, pero supongamos que tienes una persona y está bloqueada completamente. Ujú. No puede hablar, no puede, no sé, no puede ir al baño, No sigue no instrucciones. puede decir instrucciones, como que está totalmente ida. Ujú. Puede ir a todos lados, por ejemplo, él puede ir a todos lados conmigo. Yo lo llevaba, vamos, me acompañaba por acá, pero él no mostraba reacción. Mm. Solamente a las cosas que le gustaban. Ujú. A él le gusta todo lo vestibular, columpio, le gusta el scooter, cosas así. Pero no Canta. peligros, nada. O sea, él podía Claro. tirarse del resbalín y se caía por un lado, y sacaba la cresta y se paraba y seguía. La tolerancia al dolor también era muy grande. Wow. Y después tú te das dando cuenta que todo eso es toxina, Mm. todo eso es algo que es biológico, cuando ya ves que algo biológico, ya el mundo se te desarma. Claro. No, ya es como, no, me están mintiendo, ya te da rabia. Sí, me imagino que le dio mucha rabia. ¿Por qué le esconden esto a todas las personas? ¿Por Mm. qué hay cada vez más niños desregulados en los colegios? Porque están Mm. comiendo puras porquerías todo el rato Mm. y todos te están diciendo, no, si está bien, no pasa nada, todo es normal y tú así, no, ya. Y tú decís, ya, me escondo en mi casa, hago esto solo con mi hijo, no me preocupo de nadie más, o intento. Mm. Pero es una responsabilidad traspasársela, aunque sea a otra persona. Muy bien. El criterio de las personas no es el mismo, no, o sea, tú no sabes. No, pues por supuesto. Y a mí me ha No puedes pasado decir, esto. bueno, haz esto, y esa persona hace una cosa distinta, te va a echar la culpa a ti. ¿Sabes qué? Claro. Por tu culpa, y es como, no, ya, Sí. ¿sabes qué? Bueno, Voy eso es lo difícil de la parte médica también, pues. sí, voy a seguir con mi lucha, pero siempre hay algo que se desbloquea en él. Es como ya, ponte tú, al principio no seguía ninguna instrucción. Después empezó a seguir una instrucción, Ya. una. Es como empezó a sacar agua por sí solo. Y era Mm. como, oh, está haciendo algo. Mm. Después, lo de los zapatos, que la pediatra me preguntó al año, empezó a pasar cuando él tenía como 8 años recién. Ya. Ir a De- buscarlo. sí, anda a buscarte zapatos. Pero ahí, así como a la esquina. Claro. Nada. Después yo empezaba a subir la dificultad. Ya anda a buscar tus zapatos a tu pieza, arriba, que Mm. está en casa de 2 pisos. No, no, no decía. Después ya empezó a poder, es como que se desbloqueara algo en él a medida que pasa el tiempo y a medida que seguimos con esto. Mm. Ya. Y no, y lo otro que también es importante mencionar, ¿qué pasa cuando él ha comido cosas que no debe comer? Que va a cagar, ¿Sí? literal. Sí. Cuando él al principio estaba la dieta, que creo que esto no lo había mencionado, como a finales del 2021 más o menos, Ujú. ya, supongamos que empezamos en septiembre. Ya. En diciembre el hermano viajó a Estados Unidos, Ya. hermano mayor. Y dijimos, pucha, se va ahí, qué sé yo, vamos a comer con él algo rico, ya, si no creo que pase nada por un día. Vamos a comer pasta y llegamos a la casa, se sacó toda la ropa. Y ahí dijimos, no, Al mismo día, al tiro. fue el instante. Y eso me sirvió mucho para que la familia, bueno, más nuclear, obviamente, mi papá, mamá, hermano, fue como, Entendieran. no, ya, chao, no. Aquí hay algo. Es que hay algo, porque no puede ser que tú decís, mi hijo se porta mal, hace esto, y con ninguna terapia ocupacional, ni con ningún columpio sensorial, y no nos puede merecer nada, pero en el fondo, ni con la pelota de pilates, ni con nada se le pasa, pero le cambié la alimentación, se le pasa, y le dais un día pasta,
y se saca toda la ropa del mundo. Entonces, no, no puede ser. Demasiado. Me encanta cómo habláis de las cosas porque se nota que sabes más que incluso te diría muchos médicos al respecto. Porque hablas dices como sistema vestibular, hablas de los conceptos. Dame un segundo que justo hay un camión. Estamos hasta Loli. Bueno, hablas de los conceptos en un lenguaje muy técnico que es muy raro escuchar en la población general. Claro, es que por eso te digo, es como si uno hubiera estudiado esto, como si fuera una carrera. Yo creo que estudié más ahora y he leído más libros ahora que cuando estudiaba. Seguramente, seguramente. Y aparte, la otra parte que me encanta del relato que dijiste es cómo ustedes como mamás se organizaron y empezaron a experimentar ustedes mismas, empezaron a hacer sus propias científicas. Y eso es lo que yo trato de transmitir en lo que yo escribo y en lo que yo trato de plantear. Cuestiónense las cosas y atrévanse a experimentar. Es mucho más peligroso confiar ciegamente en cualquier persona, en mí, en ti, en quien sea, que atreverse a tomar las riendas de las cosas uno mismo y empezar a experimentar. Sí, nos tocó hacer eso. Fue como lo único que nos sacó del hoyo. Qué Porque bueno, de qué hecho bueno. yo veo muchas mamás hoy día en lo mismo, o sea, y cada día son más. Y cuando yo empecé, no habían tantos, y por eso yo digo, ¿cómo nadie se va a cuestionar que cada vez nacen más niños con autismo? Y dicen, no, es que siempre fueron autistas, solo que ahora se diagnostican más, y tú dices, no, olvídalo, los niños están desregulados mal, están sufriendo, están atrapados y no lo quieren ver. Sí, decir que los niños autistas antes no se diagnosticaban es como disminuir a tal nivel la sintomatología real de un niño autista que no tiene ningún sentido. O No. sea, los niños autistas se notan. Tú vas a un Hay mucho, parque, hay un niño autista y lo diagnosticáis sin ser médico, sin ser nada, a 1 kilómetro de distancia. O sea, sí, no es algo que es escondible. es ¿Cachai? como que de repente es como que voy a no sé, a una plaza o algo y hay una mamá, un niño, un autismo, y nos miramos y es como, su hijo autista es igual, Lo saben al tiro, inmediatamente. Sí, no es y todos escondible. tienen a alguien ahora, un sobrino con autismo, Mm, un primo, todo el mundo ya conoce a alguien con autismo y es preocupante porque ¿qué va a pasar cuando crezcan? mm. Cuando ya nos pillemos con los adolescentes. No, sí, esto es un temón. O sea, yo la otra vez hablé un poco, pero para mí una de las cosas que más me complica de Chile en su futuro es la tasa de natalidad que tenemos. O sea, tenemos una En tasa de Chile es natalidad de 1,1. muy, este país yo me he dado cuenta por los grupos, porque igual estoy en grupos como donde hay más gente de otros lados. Es un país muy necio. Este país más necio yo creo que todo lo otro. Porque de repente hablamos con gente, no sé, pues de Colombia, Venezuela, y no son tan cerrados como nosotros. Mm. Como que ellos se atreven más a hacer cosas. Sí, nosotros como cultura somos muy cerrados. A mí me ha costado un montón empezar a hablar de este tema abiertamente, ¿eh? Así que no soy quien para No, juzgar a nadie. porque es como, no, no está comprobado científicamente, que bla, 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 y tú decís como, ya no me importa. Sí, no importa. Si el Yo problema no es que... quiero como debatir con gente Claro. Mm. porque no está ni mi lucha. No No, sé claro. lo que uno ha pasado y es como, oye, si yo ya seguí todo el tratamiento convencional y no me pasó nada, no pasó nada. Mm, Y siempre está como echarle la culpa a la mamá, porque siempre la mamá es culposa, siempre tiene la culpa, mm, siempre es que no habla porque tú lo mimas, porque tú, mm. oye, si no habla porque algo pasa. Oye, Y yo, Javi, y dentro de estos tratamientos, esto es una curiosidad personal, porque yo solamente he leído al respecto, pero no conozco a nadie que lo haya hecho y no tengo idea si es que funciona. Pero ¿hay probado esta cuestión del MMS, hipoclorito de sodio y todas esas cuestiones? no sé qué responder. Yo creo que esto podría censurarse un poco, pero sí, Ya. está Tuviste, digamos, ok, olvidemos, no quiero que te metas en ningún problema, solo quiero saber si es que sentiste algún cambio con eso o no. no, si eso está dentro de todo. Es Por la eso. base, sí, Parte no, de, ok, todo. listo, perfecto, no te metas en problemas con el tema. ¿Notaste cambios con esas cosas? Sí, es Con que ese con tipo de todo. cosas. Es alimentación, desparasitación, quelación.
Perfecto. Yo creo que esos son como los 4 pilares fundamentales. ¿Y qué lación que usan? Primero usamos EDTA. Ya, Yo lo estuve usando como un año y medio. ya. En este minuto específicamente no estoy quelando porque igual la quelación es algo que es como casi un trabajo de joyería, tenés que estar ahí encima todo el rato. Mm, Es un poquito más peligroso. Yo sé que mamá en Argentina, ponte tú, que hacen unas quelaciones un poco más invasivas, pero a mí me da un poquito de susto. mm. Perfecto. Bien Porque precavida. dicen que la quelación arrastra parásitos también, Mm, entonces. sí. Y hay que dar mineral todo el rato porque tú estás Mm. como desmineralizando a un niño, como sacándole todo y tenés que estar como evitando Remineralizando cáncer, constantemente. evitando un montón de cosas. Mm, Entonces, si es un trabajo de tiempo completo, entonces mm. era como, oye, ¿no estáis trabajando? Y así como, oye, ¿no estáis trabajando? Y yo como, todo el día completo. Ya, pero no estáis saliendo, ¿no? O sea, eh, pucha, que estoy ocupada haciendo cosas. Ya de repente cuando es una persona muy cercana, yo me doy el tiempo y le cuento. Sí, Pero obvio. hay gente que viene así como con la mala onda de creer que tú en el fondo no estás haciendo nada por la vida, es como, no te voy a responder, ¿sabes? No, aprendí a bloquearlo. Oye, Javi, para cerrar, tú tienes otro hijo, ¿verdad? Sí, hijo postizo, no, Ah, hijo ya. de mi pareja, pero El hijo de sí. tu pareja, sí, ya. Y él no tenía ningún problema. Sí, él tiene TDAH, pero heavy. ¿Y han probado lo mismo con él o no ha sido Es que posible? es difícil cuando un cabro es más grande y Mm, es consciente, es más difícil. mm, O sea, está como la alimentación ahí, como así, pues comamos carne, porque comemos mucha carne, comemos mucho huevo, pero quitarle, si no es tanto agregar, sino que el otro es quitar. Y en un momento tratamos, pero era muy difícil, ¿no? Es que mm. cuando están a plena conciencia y no quieren, yo encuentro que ahí es más difícil tratar de hacer algo. Ahí depende de él, depende solamente de él, si eso es lo Y difícil. andar, ya tiene 20, entonces cuando era más chico yo trataba como de, Mm, puta, esto, y ya. él quiere también, no, me gustaría hacer lo mismo, porque ya después de desparasitarse te das cuenta que las personas también necesitamos hacerlo. Pero dicen que este es el único país que de Latinoamérica que no necesita desparasitarse. Estamos llenos de parásitos. Es un tema esto de los parásitos, es súper complejo. Yo la verdad es que no lo he estudiado suficientemente en profundidad como para atreverme a hacer algún tipo de diagnóstico o algún tipo de comentario muy profundo al respecto. Lo único que a mí me llama la atención es cuando empecé a estudiar un poco de este tema, encontrarme con datos de cosas que no tenían ningún sentido que estaban relacionados con parásitos. Entonces, ese, Heavy, eso es un tema para hablar así como sí, onda. sí, un montón, sí. Así que yo en realidad también estoy ansioso por hacer algún experimento personal al respecto, conmigo mismo, porque creo que esa es No hay mi nadie cree. forma. Y sí, por eso yo voy a hacerlo, lo voy a hacer dentro de este año, probablemente luego. Y quiero probar qué pasa y bueno, les voy a contar obviamente de ahí cuando lo vaya escribiendo y todo, pero... Lo que te puedo decir con respecto a eso es que, bueno, en el centro donde estaba Cristóbal, no voy a dar nombre Ujú, por ahora, mm, pero están haciendo una investigación de microbiota. qué Se van a bueno. dar un fondo para hacer eso. Mm, Entonces, si tú de repente quieres como que te dé el contacto o yo pueda dar tu contacto, mm, hacer una sí, comunidad es algo importante. sí, probemos. Dale mi contacto si están interesados en hablar conmigo. Me gustaría hablar con ellos. Sí, no es heavy porque puedo decir, bueno, en el mundo nuevo. Sí, sí, mundo nuevo, exacto, exacto. Fue demasiado. Javi, nada, agradecerte un montón que me hayas contactado, tu tiempo, tu relato, tu investigación, tu paciencia, tu garra, tu coraje. En verdad te pasaste. Me saco el sombrero por ti, por tu familia, por Cristóbal, por las mamás de tu grupo. Las encuentro una genia, te juro. No tengo palabras. No tengo palabras. Te agradezco un montón. Y si quisieras dejar un mensaje a las mamás allá afuera, a las personas que están perdidas en este tema o en cualquier otro tema. Dale. Investiguen todas las posibilidades y que se atrevan, porque en el fondo la alimentación nunca puede ser nada malo, no puede ser algo malo. Buenísimo. Javi, muchas gracias. Te pasaste. Estamos hablando, tenés mi contacto y sigamos en contacto siempre. Que esté muy bien, muchas gracias. Chao, chao, que estés bien. Chao. Gracias. Nada de esto es un consejo médico. Nadie debería hacer nada de lo que yo digo.
Hasta la próxima.